Muy buenas noches, estimados participantes. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles nuevamente. Hoy día jueves 15 de enero del 2026. Por favor, me confirman como todas las sesiones si se está compartiendo la pantalla, si se me escucha, por favor. Perfecto, muchas gracias, María, Claudia, Patricia, Eubio y por supuesto a todos los que ya se están conectando en esta nuestra cuarta sesión. Qué rápido pasa el tiempo. Bueno, entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas prácticas, algunas buenas prácticas sobre el tema que hemos conversado el día de ayer y vamos a ir viendo la relación que tiene con el marco normativo en nuestro país, ¿sí? Entonces, el día de ayer conversábamos mucho sobre la diferencia de la integración y la inclusión en la educación. Y habíamos concluido en que la educación inclusiva era un enfoque educativo que se va a centrar en garantizar que todos los estudiantes, todos los niños, niñas, adolescentes, independientemente, dijimos, de sus estilos de aprendizaje y capacidades, tengan, accedan, ¿no? Tengan igualdad de oportunidades para aprender y no solamente estar presentes físicamente en el aula, sino también a participar en la vida escolar, ¿no es cierto? Entonces, quiero compartir con ustedes, como muchas veces les dije, creo que también es importante ir rescatando las buenas prácticas, no solo en nuestro contexto, sino también mirar un poco qué están haciendo los países vecinos y quizás también hay muchos elementos que tenemos en común, no solo a nivel sociocultural, sino también para ver un poco a nivel normativo, ¿no? ¿En qué nos parecemos con otros países? ¿Cómo estará Bolivia en relación, por ejemplo, a los países, a todos los países latinoamericanos, ¿no? Ustedes sabían, por ejemplo, que solamente tenemos dos países en toda Latinoamérica que están bastante comprometidos a nivel de normativa, ¿no? Con el tema de la inclusión en la escuela, ¿no? Y bueno, yo quisiera decirles que Bolivia es uno de esos países, pero lamentablemente no, ¿no? Entonces, ¿quiénes serán esos dos países, colegas, vecinos, que están, ¿no? Están sacando la cara a nivel Latinoamérica por la lucha constante que están haciendo en sus reformas educativas para el tema de la inclusión de sus niñas, niños y adolescentes. Entonces, hoy vamos a compartir también ese dato. Y bueno, me gustaría que mientras vamos revisando nuestra normativa, aunque es un poco pesado, me gustaría ir combinando esta sesión con estas buenas prácticas que les comentaba, ¿no? Ustedes van a tener más adelante módulos donde seguramente van a tratar mucho más en detalle las estrategias de intervención, ¿no? Con las diferentes neurodivergencias. Sin embargo, lo que yo les voy a mostrar a continuación son algunas estrategias, ¿no? Que están destinadas para el manejo de ciertas neurodivergencias o dificultades de aprendizaje en la mayoría de los casos. Voy a tratar de mostrarles videos para las neurodivergencias que estamos viendo en este curso y espero que ustedes puedan rescatar, ¿no? Aquello que para ustedes sea un ejemplo para poder poner en práctica en sus aulas. De repente ustedes ya están aplicando estas herramientas o estas estrategias que vamos a ver a continuación. Y también me gustaría que ustedes vayan poniendo en el chat, ¿no? ¿Qué les ha parecido estas herramientas, estas estrategias, estas ideas? Un poco para que vayamos viendo si vamos mostrando más videitos o de repente vamos acortando estos videitos, ¿ya? Entonces, el primer video que quiero que observemos juntos está referido a estrategias destinadas a captar la atención de los estudiantes, niñas y niños, con TDAH. ¿Ya? Entonces, para esta población, cuando hablamos de inclusión, acuérdense, todo esto lo tenemos que relacionar con el concepto de inclusión, ¿no? Este
video se ha filmado con el apoyo de la cooperación internacional, específicamente UNICEF, en un contexto nicaragüense. Es decir, que las experiencias que les voy a mostrar esta noche son todas del país de Nicaragua. No son videos muy antiguos, estos videos se han publicado apenas hace un año, ¿no? Entonces quiere decir que relativamente son bastante actuales. Entonces, vamos a ver cómo ellos están incorporando, ¿no? Políticas, están haciendo un refresh, ¿no? Una actualización en sus políticas referidas a la inclusión educativa y están ellos también haciendo un trabajo directo con los profesores, allá les dicen maestros. Entonces están haciendo un trabajo directo con los maestros y maestras para poder llegar a las aulas con las estrategias. Entonces ahí también van a poder observar cómo estos generalmente maestras están trabajando con los niños en el aula, ¿sí? Entonces observemos por favor este primer video. Voy a cerrar camarita para mejorar la señal y comenzamos. Como docentes, es fundamental conocer e implementar estrategias para captar la atención de los estudiantes con trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Seguidamente, observaremos algunas de las estrategias más relevantes. Al desarrollar la clase, según la asignatura, se recomienda utilizar algunas o la combinación de las siguientes actividades para captar la atención y que sea motivador para las y los estudiantes. Contar anécdotas, curiosidades e historias interesantes. Comentar películas y series de televisión y posteriormente formular preguntas a los estudiantes de acuerdo al tema. Evitar cargar el aula con láminas u objetos que puedan distraer al estudiante. Cuando se haga uso de ellas, que sean las adecuadas para las características del tema y de los y las estudiantes. Deberá manejarse información actualizada del tema que se está estudiando, en un ambiente de limpieza, orden y buenas relaciones afectivas. Enseñar al estudiante a implementar diversas estrategias para mejorar la forma de estudiar, como son tomar apuntes, organizar esquemas, hacer resúmenes y cuadros sinópticos. El trabajo con las y los estudiantes con trastornos por déficit de atención debe considerar un abordaje integral del comportamiento que contribuye a la modificación progresiva de pautas de conductas orientadas a fortalecer el proceso de aprendizaje. Conozcámoslas a continuación. Se recomienda a los docentes establecer un programa de refuerzos en el que se le indica al estudiante los motivos para hacerlo y los pasos que debe seguir para cumplirlos. En el caso de los reforzadores materiales, de preferencia que sean libros, materiales o recursos digitales que sean interesantes para las y los estudiantes. Programa de fichas. Consiste en la elaboración y administración de un juego de fichas con colores para ser utilizadas cada vez que el estudiante emite una conducta deseada. El docente asigna un color para cada tipo de conducta esperada y el estudiante debe tener conocimiento del color asignado a cada actividad. Por ejemplo, se utilizará una tarjeta verde cuando el estudiante levanta la mano para pedir la palabra esperando su turno, y una tarjeta azul cuando deposite la basura en su lugar. Los contratos de contingencia. Es una técnica a manejarse con estudiantes cuya edad sea mayor de 6 años. El método establece una negociación o contrato en el que se determina concretamente qué es lo que pide al estudiante y cuáles son las consecuencias derivadas del cumplimiento
o incumplimiento. Los contratos conductuales. Es un documento escrito elaborado por las partes implicadas que pueden ser el docente, estudiante, autoridades o padres, en el que se especifica las conductas que se acepta practicar y sus consecuencias. Implica el intercambio recíproco de recompensas en relación a las conductas de los firmantes. Las estrategias cognitivas conductuales tienen entre sus finalidades ayudar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a tomar conciencia de su comportamiento, permitiendo que mantengan autocontrol y respondan de manera adecuada ante distintas situaciones. Estas estrategias son consideradas una herramienta de gran utilidad en el trabajo con la niñez y la adolescencia, en especial los que presentan trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Conozcamos el ejemplo de las autoinstrucciones verbales. Vamos a hacer una actividad en la cancha, todos observando, ahorita todos viendo. Pautas para el maestro en el abordaje con autoinstrucciones verbales. Bien, cuando lleguemos a la cancha, número 1, ¿qué hacemos? Nos formamos en círculo. Número 2, cantamos. Debe ser entusiasta, positivo y sensible a las necesidades educativas del estudiante. Las tareas con autoinstrucciones verbales deben iniciarse en forma de actividades lúdicas o artísticas que resulten interesantes a los estudiantes. ¿Es usted una parte de mi cola? ¡Eso! ¡Muy bien! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de mi cola. Se recomienda disminuir las instrucciones. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Más grande esa cola! Considerando que el tiempo de atención de las y los estudiantes con TDAH es menor. Dividir las instrucciones en pasos que las y los estudiantes puedan anexar gradualmente. A continuación, se presentan recomendaciones específicas que la familia puede poner en práctica. Trabajar en conjunto con la escuela, como también con profesionales de la salud, para lograr una atención integral de la niña o el niño. Es muy útil obtener un diagnóstico temprano para buscar las respuestas oportunas. El diagnóstico se basa en una valoración minuciosa, multiprofesional que incluye información de su familia, de sus docentes y una evaluación por parte de profesionales de diferentes áreas. Psiquiatras infantiles, psicólogos infantiles, pediatras, neuropsiquiatras, neuropediatras. Contar con información clara de qué es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y la incidencia en el desarrollo de su hija o hijo. Recibir instrucciones directas de un especialista sobre el tratamiento educativo general de su hija o hijo y en específico sobre pautas para el abordaje en casa. Incentivar sus intereses integrándolos en actividades extracurriculares como la música, arte, baile y teatro. En este video hemos podido conocer que existen diversas estrategias y metodologías que permiten a docentes trabajar de manera efectiva con niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bien, espero que hayan podido rescatar algunos elementos, entonces, para cuando ustedes se vayan adentrando a las estrategias como tal. Sin embargo, creo que este es un buen punto de partida, ¿no? Porque nos da una pincelada de todas estas estrategias que a nivel de la región ya se han ido trabajando. Pero algo que llama mucho la atención en este video cuando hablamos de inclusión, nótese
que en este caso la facilitadora, la psicóloga, reiteraba algo esencial que tiene que demostrar, ¿no? El rol del tutor, de la tutora inclusiva era estar entusiastas, ser positivos y ser altamente sensibles, ¿no? Entonces, no podemos hablar de inclusión sin denotar, claro, estas tres actitudes que debemos demostrar en el aula todo el tiempo, ¿sí? Bien, entonces ahora sí voy a dejar de compartir esta pantallita. Deme por favor un minutito. Voy a ingresar a nuestra presentación del día de hoy. Y en un momento también, a modo de hacer una pausa, vamos a volver a ver otro video, pero esta vez para otra neurodivergencia, ¿sí? Entonces, así vamos enriqueciendo también un poco y vemos diferentes prácticas que no competan siempre a lo que es solamente una neurodivergencia, ¿no? Porque a veces me dicen, pero es que los ejemplos solo han sido para TDAH, entonces vamos a tratar esta noche de ver algunas otras intervenciones o estrategias para la mayor cantidad posible de neurodivergencias, ¿sí? Bien, entonces hoy día comencemos por favor con nuestro tema. Hoy vamos a ver esta parte también de inclusión, por supuesto. Sin embargo, haciendo énfasis en el marco legal, ¿sí? ¿Cuál es ese marco legal? Estas leyes que son mandatorias en nuestro contexto boliviano para la atención a la diversidad. A ver, vamos a pasar entonces. Esto es lo que vamos a revisar el día de hoy en esta sesión. Vamos a ver estos puntos, vamos a hablar sobre la atención a la diversidad en la educación, ¿no? Desde un enfoque más normativo. También vamos a hablar sobre la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible, es decir, vamos a ir revisando de manera que podamos ir desde el ámbito internacional hasta llegar al ámbito nacional, ¿sí? Entonces siempre es bueno tener un poco el contexto de dónde se ha originado las actuales leyes, normas y políticas que tenemos en nuestro contexto boliviano, ¿no es cierto? Es decir, ¿de dónde vienen? ¿Será que cada gobierno, de acuerdo al ministro de Educación o las autoridades competentes en el área, será que cada gobierno tiene el mandato de hacer una nueva ley educativa? ¿De dónde viene, no, esta instrucción, este mandato para todos los países? Entonces, hoy vamos a revisar un poco el ámbito y la norma internacional, a dónde estamos apuntando, qué es esta famosa Agenda 2030. Y después vamos a revisar también brevemente cuáles serían los principales instrumentos internacionales para la inclusión educativa. Es decir, vamos a revisar cuáles son estos lineamientos, estos documentos a nivel internacional que son una pauta para países como Bolivia en el ámbito de inclusión educativa, ¿no? Después vamos a ver, por supuesto, algunos instrumentos normativos, pero ya alineados al marco normativo de la ley Avelino Siñani Elizardo Pérez, ¿no? Que todavía está vigente en nuestro contexto boliviano, aunque ustedes saben que recién con este nuevo gobierno, han debido escuchar en las noticias, hay muchos comentarios, ¿no? Postulados sobre las personas que ahora están trabajando en esta área que refieren una posible revisión, ¿no? Una revisión a esta norma, a la ley Avelino Signani y posiblemente una modificación. Si bien hay ya tratativas, se ha visto entrevistas y comentarios en los medios de comunicación, todavía no hay nada oficial, ¿no? Seguramente eso también está en la Agenda 2026.
para este año, pero mientras tanto, como todavía no hay nada oficial, nosotros tenemos que tomar en cuenta que seguimos bajo el mandato de la ley Avelino Cignani Elizardo Pérez, ¿sí? También vamos a hablar sobre la atención, ¿no?, a la diversidad basada entonces en esta ley Avelino Cignani, qué leyes, qué artículos están basados justamente en la diversidad. Y finalmente vamos a hacer una revisión cortita sobre el enfoque de derechos en la educación, ¿no? Que es lo más importante. Ustedes van a ver en cualquier documento, si ustedes también trabajan en ONGs, en instituciones privadas, o quizás muchos de ustedes se dedican a hacer consultorías. Tienen que saber que el enfoque de derechos es una transversal para cualquier intervención que se realice con los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, ¿no? Eso es mandatorio. Entonces, si ustedes quieren hacer un proyecto, quieren presentarse a alguna institución, lo primero que les van a preguntar es, ¿y con qué enfoque están preparando la propuesta, no? Entonces, ahí ustedes tienen que considerar incluir siempre en su propuesta esta mirada que es el enfoque de derechos. Y bueno, finalmente vamos a ver también algunos instrumentos técnicos, ¿no?, que se están manejando a nivel de nuestra región, ¿ya? Entonces, comencemos, por favor. Vamos a ver aquí en la primera diapositiva, que es la atención a la diversidad en la educación desde la norma, ¿sí? Bueno, entonces aquí la atención a la diversidad siempre va a constituir un principio que es bastante estructural de nuestro modelo educativo, ¿no? Y principalmente de un modelo educativo inclusivo. En tanto que se vaya reconociendo que las personas aprenden, ayer decíamos, se desarrollan y participan de manera diferente en los procesos educativos. Entonces, recordemos, decíamos, no se trata solamente de adaptar el estudiante al sistema, ¿no? Sino se trata de transformar el sistema para responder a las distintas realidades culturales, cognitivas, sociales y funcionales que existe en la población. Entonces, desde esta perspectiva, la diversidad va a dejar de ser vista como un problema, ¿no? Hemos dicho que esa mirada o quizás esa concepción, entre comillas, satanizadora, ¿no? De que lo diferente es un problema, lo raro no es normal, ¿no? Hemos dicho que esa mirada tiene que cambiar y tenemos que dejar de observarlo como un problema y más bien se tiene que convertir, ¿no?, en una característica que es inherente de la sociedad, pero también inherente del aula. Entonces, desde este enfoque, ¿no? Vamos a ver que la atención a la diversidad en las leyes está estrechamente vinculado al reconocimiento de lo que hemos estado viendo estos días, la neurodiversidad y de las múltiples formas en que niñas, niños y adolescentes van a procesar la información, cómo ellos se comunican y cómo ellos se relacionan con su entorno. Entonces, todo lo que ahora vamos a discutir o vamos a observar esta noche sobre el tema de la educación desde una normativa, ya sea a nivel un poco internacional y después nacional, tiene que ver con el reconocimiento de la neurodiversidad. Y por tanto, las dificultades de aprendizaje, las neurodivergencias, ¿no? En la ley Avelino Cignani se habla también de discapacidad y de talentos extraordinarios. Y estos van a formar parte de esta diversidad humana, ¿no? Y requieren respuestas también educativas diferenciadas. Las normativas, tanto internacionales como nacionales, ahí coinciden y dicen, claro, tenemos que reconocer entonces la neurodiversidad y como hay esta diversidad, entonces no podemos, ayer decíamos, homogeneizar, ¿no?, nuestras intervenciones. Entonces, de esta manera, desde la normativa internacional existe ese mandato de que
podamos hacer intervenciones o que se busquen, se requieren respuestas educativas también diferenciadas, sin que, ¿no?, esta diferenciación implique una segregación o en el peor de los casos una estigmatización, ¿no? Sino más bien que la atención a la diversidad entonces tiene que buscar respuestas educativas que favorezcan a las niñas, niños y adolescentes en su totalidad y en su diversidad. Entonces, la atención a la diversidad es una obligación, podríamos concluir que es jurídica y ética, ¿sí? Es una responsabilidad jurídica y no es solamente pedagógica. ¿Por qué, no? Porque esto se va a ir expresando en diferentes políticas, programas, van a ver ustedes estructuras institucionales que están destinadas a garantizar el acceso, la permanencia y el aprendizaje significativo de todas las personas, ¿no? A nivel mundial hay instituciones que están velando por el tema de la educación netamente, ¿no? Y por eso es que es un mandato y a los países nos van exigiendo, ¿no? Periodo tras periodo, qué resultados, qué avances estamos teniendo. Entonces, por tanto, la inclusión educativa no es solamente una concesión, ¿sí? Sino es el ejercicio efectivo del derecho a la educación. ¿Ah? Entonces, vamos a ver ahora, como les anticipaba, un poco el marco internacional, una vez que hemos visto que entonces todo esto de la inclusión tiene que ver, tiene una base en la neurodivergencia ha abierto las puertas para poder hacer una comprensión de que la educación debería ser entonces diferenciada en el buen sentido de la palabra. Y bajo estas premisas es que existe un marco internacional, ¿no? Este marco internacional va a estar representado por la Agenda 2030, ¿sí? ¿Qué es la Agenda 2030? Vamos a recordar que a nivel internacional la Agenda 2030, la famosa Agenda 2030, es un plan de acción global, ¿no?, que se ha adoptado en el año 2015. Pero imagínense, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero esta es una agenda de afuera, pero en realidad nosotros estamos adheridos a esta Agenda 2030. ¿Por qué? Porque a esta Agenda 2030 nos hemos adherido 193 países, imagínense. Entonces, no es la reunión de unos cuantos países que están pretendiendo quizás innovar en educación, no. Imagínense, 193 países que son miembros, bueno, en realidad que somos, ¿no?, miembros de las Naciones Unidas, con el propósito de mejorar la vida de las personas, de proteger el planeta, promover la paz, la prosperidad desde el 2015 hasta el 2030. Eso quiere decir que en el 2015 las Naciones Unidas han hecho una invitación a todos los países miembros y 193 países hemos respondido de manera positiva y hemos dicho sí queremos asistir. Y entonces, esta magna reunión, imagínense, con nuestros representantes, por supuesto, ha tenido como foco principal enfocarnos, ¿no?, en los próximos 15 años. Ahora ya estamos en el 2026, imagínense, falta 4 años para llegar al 2030 y volver a reunirnos los 193 países y ver cuánto hemos cumplido, cuánto hemos avanzado en los temas que nos hemos propuesto, ¿no? Incluso diríamos como humanidad, ¿no? Porque imagínense, 193 países podríamos bien decir que son los países que estamos representando a toda la humanidad. Entonces, esta preocupación, ¿de dónde ha nacido? ¿De dónde ha nacido la iniciativa de reunirnos todos y pues hablar de estos temas, ¿no? Ha surgido principalmente con los temas medioambientales, ¿no? Por el famoso cambio climático del que ya se hablaba, ha surgido por el tema de la pobreza extrema en lugares como el África, ¿no?
y sobre todo por las guerras, las diferentes guerras que ya se estaban suscitando en el mundo. Entonces es así que esta Agenda 2030, así se ha denominado, tiene esta intención, ¿no? Que es principalmente mejorar la calidad de vida de nosotros como personas, proteger al medio ambiente, cuidar nuestro planeta, promover la paz, ¿no? El cesamiento de todas las guerras y buscar entonces la prosperidad de nuestros 193 países. Y hemos sido tan ambiciosos en el 2015 que todos como países hemos dicho, nuestra meta va a ser llegar, ¿no? A un avance considerable, vamos a ponernos metas y a estas metas les hemos denominado objetivos, ¿no? Hasta el año 2030. Entonces, se han creado, estimados participantes, 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Estos objetivos de desarrollo sostenible son los famosos ODS. Tal vez ustedes han escuchado hablar ya de esto en otros ámbitos, ¿no? Entonces, ese es el origen. Y se han planteado entonces 17 objetivos de desarrollo sostenible, las famosos ODS, pero además se han planteado 169 metas que tenemos que cumplir como países, imagínense. Estas metas abordan los problemas sociales, económicos y, por supuesto, los ambientales. Entonces, entre los objetivos principales de esta Agenda 2030, les comento que los objetivos que tienen que ver un poco con lo que estamos hablando en este curso son erradicar la pobreza y el hambre. Ese es un objetivo principal para el tema de inclusión, ¿no es cierto? Porque un niño, ¿cómo puede asistir al aula si, por ejemplo, no puede cubrir necesidades básicas como el tema del hambre? Un niño que no ha desayunado y asiste a la escuela no va a poder concentrarse ni prestar todas sus funciones cognitivas en el aula, mucho más si es un niño con alguna neurodivergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño lo primero que va a pensar es en comer. Esa es una necesidad básica que primero hay que satisfacer. De ahí que en muchos países tenemos el famoso desayuno escolar, ¿no? Para justamente erradicar la pobreza y el hambre. Bueno, esa es la intención. Ahora que se esté cumpliendo ya es otro análisis, ¿no? Bueno, otro análisis, otro objetivo, perdón, que se ha buscado con estas ODS es garantizar una educación inclusiva y de calidad. Imagínense, 193 países han acordado en que hasta el 2030 tenían que lograr cada uno en sus países educación inclusiva y de calidad. ¿Por qué creen? Ahí cobra más sentido, ¿no? De por qué entonces, por ejemplo, en nuestro estado boliviano tenemos una ley, la ley Avelino Siñani. Ahora también puede uno cuestionar la ley y eso tiene otro análisis, otra interpretación diferente, pero ¿a qué respondía la creación de una nueva política educativa en Bolivia después de tantos años? Responde a esta Agenda 2030, porque el 2030 nos van a convocar y nos van a llamar por orden de lista, como en la escuela, y nos van a decir, a ver, Bolivia, pónganse de pie, que han avanzado en el tema de inclusión educativa, ¿no? En el ámbito educativo, ¿cómo han avanzado? Entonces ahí Bolivia va a poder decir y presentar, ¿no? La ley Avelino Siñani, su implementación, porque la ley Avelino Siñani es relativamente nueva, podríamos decir, y van a poder mostrar, espero, ¿no? Que se puedan mostrar indicadores de logros, resultados. Entonces, principalmente es para esto, ¿sí? Porque los países tenemos un compromiso internacional. Pero otro objetivo de las ODS, además de incluir, ¿no? De garantizar una educación inclusiva y de calidad, era reducir las desigualdades. Entonces nos van a preguntar, ¿y con su ley Avelino Siñani han podido reducir desigualdades? ¿No? Otra meta que se han propuesto en la Agenda 2030 es lograr la igualdad de género. Entonces,
esas son algunas de las metas, ¿no? que se han propuesto, nos hemos propuesto, porque ahí nos tenemos que incluir todos como países. Y entonces, en esta Agenda 2030, el ámbito de la educación se ve reflejado en el objetivo 4. ¿Sí? Ustedes están viendo ahí en su pantalla el ODS número 4. ¿Y cuál era el objetivo de desarrollo sostenible número 4? Era garantizar, ahí ustedes pueden ver, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Vean que solo leyendo el título, quizás ya desde el título podríamos cuestionar nuestra ley, ¿no? Porque ¿será que nuestra ley garantiza un aprendizaje o oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, ¿no? Parecería ser que más bien a nivel de la región, en los países vecinos y en nuestro país se promueve, todavía estamos en la fase de lograr una educación inclusiva, equitativa, de calidad en la primera infancia, ¿no? Tal vez hasta los 18 años, pero después de los 18 años vemos bastante deserción. No todos los jóvenes y señoritas pueden acceder, por ejemplo, a la universidad, ¿no? A ver, habría que hacer un estudio, qué interesante sería para ver cuántos niños con neurodivergencias o dificultades de aprendizaje, si quieren más pequeña la investigación, logran concluir satisfactoriamente una carrera profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es mandatorio desde la Agenda 2030, ¿no? Y es más, no sé si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de la Universidad para el Adulto Mayor, ¿no? Que aquí en La Paz, Bolivia, hay una universidad que promueve, ¿no? La educación y actividades de desarrollo integral para los adultos mayores. Sin embargo, esto no es gratuito, ¿no? Esto también se paga y hay un convenio con la alcaldía de la ciudad de La Paz. Sin embargo, me parece que es así, ¿no? Es una universidad que de manera privada ha tenido ha abierto y apertura este programa, pero no es algo mandatorio en nuestra ley para toda Bolivia, ¿no? No hay muchas universidades para el adulto mayor, por ejemplo, cuando el objetivo 4 de la Agenda 2030 dice aprendizaje durante toda la vida y para todos, ¿no? Entonces es un poco para cuestionarnos, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos un análisis, miramos las noticias y hacemos, ¿no? Quizás hasta donde en nuestro contexto no, nos permite, nos sentamos en la mesa a discutir con la familia, o con los amigos, con los colegas, con los compañeros de trabajo sobre la ley Abelino-Cignani, que es la que conocemos, y decimos nuestro país necesita estas reformas, estas mejoras, ¿no? Pero tenemos que conocer cuál es este marco normativo internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 2015, ¿no? Hace 11 años, cuando se han lanzado estos objetivos, ha sido el compromiso de los 193 países. Eso quiere decir que ha sido como en sus marcas, listos, fuera, ¿no? Y los 193 países han corrido, están corriendo para poder responder a los objetivos de desarrollo sostenible y cumplir estas 169 metas. ¿Cuántas metas creen ustedes que Bolivia estará cumpliendo, no? ¿Cuántas estaremos cumpliendo? ¿En cuántas tendremos la lucecita verde y en cuántas estaremos con rojo, no? ¿En cuántas todavía estamos ahí subsanando? Bien, entonces eso era un poco para que ustedes puedan comprender qué es la famosa Agenda 2030 y el ODS número 4. Entonces ustedes ya saben, no vamos a entrar en detalle de los otros ODS porque lo que nos interesa un poco es mirar lo que concierne a la educación. Entonces, la inclusión en la educación desde el ámbito internacional se encuentra presente, hemos dicho, en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y el ODS 4 debería garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y para todos. Entonces, ahí están ahí ustedes pueden ver 3 metas grandes que nosotros nos hemos puesto
o bueno, que están más bien relacionadas con la inclusión y que nos hemos puesto, que dice en el punto número 4.5, dice reducción de las desigualdades. Y ahí, ¿cuál era nuestro indicador clave? Porque claro, hace 11 años se han creado metas, pero también se han creado indicadores, es decir, que tenemos que responder a estos indicadores y nos van a medir, ¿no? Nos van a medir a los 193 países con estos indicadores. Entonces, cuando la meta es reducción de desigualdades, el indicador clave es el acceso equitativo para grupos vulnerables, ¿no? ¿Será que, por ejemplo, nosotros estamos promoviendo que los grupos vulnerables, niñas, niños, discapacidades, adultos mayores, ¿no? Se está reduciendo la desigualdad en estos grupos, ¿no? Para hablar de inclusión. Otro indicador, el 4.A, mencionaba ambientes de aprendizaje seguros, no discriminatorios. A ver, nos pongamos también a reflexionar unos segundos. ¿Esto se cumple? Se cumple en la escuela de mi hijo, se cumple en la escuela donde trabajo, se cumple en la ONG, ¿no? Desde la ONG donde yo trabajo, estamos trabajando en esta ODS, en esta meta, aportamos, porque ahora lo que usualmente nos piden en los proyectos es qué de tu proyecto está aportando a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Lo primero que te preguntan es, ¿a qué ODS estás aportando? Entonces, si ustedes tuvieran una iniciativa, un proyecto, una idea emprendedora sobre el tema de las neurodivergencias, ya saben que con su proyecto están aportando al ODS 4, ¿no? Y si su proyecto tiene que ver con los ambientes seguros, no discriminatorios, por ejemplo, como vimos en el video de Nicaragua, saben que están aportando a la meta 4.A dentro del ODS 4, ¿no? Y aquí, ¿cuál va a ser el indicador clave? La infraestructura inclusiva. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que reportar como Bolivia. ¿Cuántas unidades educativas tiene Oruro con infraestructura inclusiva? Aquí tenemos en el taller, bueno, perdón, en el curso tenemos personas de Oruro, de Cochabamba, de La Paz, de Sucre, ¿no es cierto? Entonces, yo les contaba la experiencia reciente en Tarija, donde visité casi 20 unidades educativas. Y bueno, he visto unidades educativas, infraestructura inclusiva espectacular, ¿no? Increíble. Pero también he visto unidades educativas donde ni siquiera tenían puerta principal. Imagínense, ¿no? Es como un canchón la escuela. Y entonces es tan inseguro porque podía entrarse en cualquier momento cualquier persona y tener contacto con los niños, ¿no? Entonces, cuando estábamos en una comunidad no muy alejada del centro, más o menos a una hora, veíamos una unidad educativa que les decía, ¿no? Que tenía hasta 4 puertas de escape alternativas. Por si hay un incendio, licenciada, vamos a salir por esta puerta, pero si hay un granizo y se cierra todo por lluvia o inundación, salimos por esta otra puerta. Pero si hubiera una convulsión social, porque estamos aquí en problemas limítrofes con otra comunidad, usamos esta otra puerta. Entonces tenían un plan de contingencia increíble. Realmente era una unidad educativa que tenía mucho espacio y lo habían sabido aprovechar muy bien, ¿no? Pero ahí cerca, a 5 minutos, había otra unidad educativa, ¿no? Y todavía del nivel primario, donde, como les comentaba, lamentablemente la infraestructura no brindaba, ¿no? El tema de seguridad, había una infraestructura que era muy pobre. Y por supuesto, ¿no? Si la infraestructura de por sí ya era pobre, peor aún vamos a pensar en una infraestructura inclusiva. Y eso que tenían ellos un niño con una discapacidad. Y aún así ellos decían, ¿no? Que no podían cubrir las necesidades, que ya le habían comentado a la mamá y que, bueno, la mamá podía tomar la decisión de quizás llevar al niño a otra escuela, porque realmente el acceso para este niño en silla de ruedas era muy complicado, ¿no? Había que cargarlo y todos los días había que hacer este trabajo con los profesores que eran los que se turnaban, los profesores varones, muchas veces el hijo de la portera, ¿no?
Entonces, muchos profesores estaban un poco, comentaban de que esta situación aportaba, pero que ellos también se sentían un poco comprometidos, ¿no? Porque en alguna situación incluso lo habían lastimado al niño, ¿no? Porque cuando llovía se inundaba y entonces los profes habían decidido comprar botas, pero no todos podían usar las botas. Entonces, eso nos da cuenta un poco, ¿no? Que a ver, ¿cómo ustedes ven en sus contextos cómo está la situación? ¿Estaremos respondiendo al tema de infraestructura inclusiva en nuestros contextos? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto es la brecha? Y el último indicador, que es el de formación docente. Entonces aquí el indicador clave nos van a medir a los 193 países porque nos van a preguntar qué competencias para la atención a la edad han adquirido sus profesores, profesoras, tutores, tutoras y todo el personal que tiene que ver con educación en Bolivia, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última actualización, ¿no? La última formación, la última especialización. De ahí también, por ejemplo, que surgen programas especializados para la constante formación de los Bolivia, por mencionar un programa grande que todos deben recordar, Profocom, ¿no? Son pensados en estos marcos internacionales, ¿no? Porque les recuerdo, esta es como una competencia, ¿no? Todos los países deberíamos estar trabajando en estos ODS. Solamente que, claro, cada país tiene la libertad de hacerlo, aunque, o sea, tienen la libertad en el cómo lo van a trabajar, ¿no? Pero también a nivel internacional existen lineamientos generales, ¿no? Y estos indicadores clave son generalmente la pauta. ¿Ya? Bien, entonces para terminar esta partecita del marco normativo internacional, vamos a ver algunos instrumentos normativos internacionales que les comentaba. Por ejemplo, tenemos la Declaración de Incheon y Marco de Acción Educación 2030, que principalmente son estrategias y políticas para implementar la educación inclusiva y equitativa. Esta declaración se ha lanzado justamente el 2015 cuando hemos empezado la Agenda 2030. También tenemos la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, ¿sí? Esta convención, este documento, principalmente prohíbe la discriminación en la educación y promueve la igualdad de acceso y trato. Entonces, mire, por eso es que muchas veces han debido oír que cuando no hacen caso, cuando hablamos en temas jurídicos, normativas, cuando hay una instancia aquí en Bolivia, en un contexto, en los países, dentro de cada país, que las personas no se sienten escuchadas o no sienten que se está atendiendo una demanda, se acude a instancias internacionales, ¿no? Porque como ustedes pueden ver, hay documentos internacionales que ya prohíben, por ejemplo aquí, ¿no? La prohibición de la discriminación en la educación. Y miren este documento, esta convención se ha realizado en 1961. Y también tenemos en varias fechas que se han ido actualizando las normas de la UNESCO sobre educación inclusiva, ¿no? Estas normas UNESCO también son mandatorias y proporcionan principalmente lineamientos técnicos y metodológicos para fomentar la inclusión, la formación docente y el diseño curricular y los entornos educativos accesibles. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos a hacer una pausa y hasta aquí habríamos revisado y visto todo lo que es el componente y la normativa a nivel internacional. Ahora vamos a entrar, después de nuestro pequeño break, a todo el componente nacional. ¿Ya? Entonces, volviendo de nuestro break, vamos a ver otro videíto cortito, un poco también para darnos cuenta de cómo la inclusión decíamos, tiene que ver con la parte normativa, pero cómo es la ejecución en el tema ya del campo, de los maestros, de las maestras ya en el aula, ¿no? Entonces, para darles a ustedes algunas ideas de estas
estas estrategias que se están implementando. Hoy les estoy mostrando experiencias de Nicaragua, ¿sí? Entonces nos damos, por favor, 5 minutitos de break. Vamos a tomar un cafecito, un dulcecito y retornamos en 5 minutos. Gracias. Gracias, Vic. Las estrategias pedagógicas para estudiantes con autismo representan no solo una ventaja para ellos, sino también para los demás estudiantes que no presentan esta condición y que estudian en escuelas con prácticas de educación inclusiva. A continuación, queremos compartir estrategias pedagógicas muy importantes para trabajar en el aula. Las estrategias pedagógicas deben considerar las características y potencialidad de los estudiantes con espectro autista, las posibilidades del desarrollo funcional y sus intereses, la evolución del estudiante. Las actividades deben ser muy funcionales, estar muy bien organizadas y estructuradas, facilitando la predictibilidad y la anticipación. Las instrucciones deben destacar por la claridad y la sencillez, evitar elementos de distracción, prediseño de situaciones que favorecen y desencadenan actos comunicativos, facilitar los apoyos necesarios para que puedan realizar la tarea y luego retirarlos poco a poco. La Escuela San Martín del municipio de Rivas nos muestra una clase práctica implementando el uso de agenda diaria para estructurar las actividades escolares, el uso de títeres de manos para estimular la creatividad, narrar cuentos y facilitar la comprensión lectora. Muy buenos días, ¿cómo amanecen? Muy bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a iniciar, sí, ubicándonos en el día. ¿Qué día tenemos hoy? Martes, muy bien. ¿Del mes? ¿Del año? 2022. Muy bien, vamos a ver hoy nuestra asignatura Lengua y Literatura. El contenido de hoy es el cuento, muy bien. Luego vamos a proceder a explicar la agenda del día de hoy, el trabajo que vamos a realizar. ¿Estamos claros, Marlon? Bien, entonces tenemos el saludo. ¿Y cómo estamos? Bien. Entonces, muy bien, yo estoy muy bien. Entonces vamos a aplaudir porque estamos todos bien. Muy bien, Marlon. Luego, Marlon, vamos a elaborar títeres, ¿verdad? ¿Estamos claros todos que vamos a elaborar títeres? Con un material que les voy a facilitar. Luego vamos a crear un maravilloso cuento, donde todos vamos a expresar nuestras ideas. Bien, después de eso vamos a presentar nuestro cuento a través de los títeres, de la manipulación de títeres. Y luego tendremos un comentario del cuento. Vamos a comentar qué tal nos pareció el cuento, cómo fue el trabajo que realizamos, si les gustó. Muy bien, ahora vamos a trabajar con el material. Vamos a formar grupos de 5, ¿verdad? Y vamos a trabajar con los títeres. Vamos a crear títeres. Aquí una raya. Qué bonito, vamos. Vayan a repartir el material a cada equipo. Bien, chicos, una vez terminada ya la actividad de creaciones de cuentos, que ya lo hicimos, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con la presentación del cuento y los comentarios del cuento. Una última actividad para cerrar este capítulo. Para esto vamos a pasar al grupo de Marlon para que él presente su trabajo. Pasemos, Marlon, pasemos. María José, vamos, todos los niños. A ver. Hola. Había una vez dos amigos que habían planeado una caminata al volcán Mombacho y iban subiendo y en el camino se les apareció un oso y
hizo el muerto. Y el otro se subió arriba de un árbol. Bajó y le preguntó, amigo, ¿qué te dijo el oso? Me dijo que los buenos amigos se cuidan entre sí. David, ¿qué decía el cuento? De que los buenos amigos se tienen que cuidar. Ese era el mensaje del cuento. ¿Estamos claros? Sí. ¿Comprendieron todos el mensaje del cuento? Sí. Entonces démonos un fuerte aplauso. Porque todos somos amigos. Muy bien. En la clase anterior vimos cómo el docente utilizó la agenda visual para estructurar las actividades escolares y fue creativo al implementar el uso de títeres elaborados en el aula con materiales del medio. Este tipo de actividades contribuyen al desarrollo de aprendizaje y promueven la participación de todos los estudiantes con y sin autismo. Estimados docentes, esperamos que los aspectos abordados en este video fortalezcan su práctica pedagógica para contribuir a la inclusión educativa de estudiantes del espectro autista. Bien, espero que hayan podido también observar de la misma manera este video que estaba enfocado más en el tema de autismo, ¿no? Y de nuevo, noten ustedes cómo al final del video se hace mención a un elemento clave en los profesores y profesoras que están en el aula diariamente y que es parte del rol del tutor y la tutora inclusiva, la creatividad, ¿no? Es un parte esencial del perfil que ustedes tienen que demostrar, ¿no? No solo a la hora de presentarnos, muchas veces a una convocatoria o como parte de nuestro currículum, sino también como parte de una habilidad que realmente se haya consolidado en cada uno de nosotros y nosotras, ¿ya? Bien, entonces, más adelante vamos a ver ahora que recibí algunos mensajes inbox que me dicen, licenciada, por favor, también para el tema de dificultades de aprendizaje, ¿no? Algunas buenas prácticas que nos van a orientar, que hablan de inclusión en el aula con el tema de dificultades de aprendizaje. Entonces, en un ratito más vamos a ver el video para dificultades de aprendizaje, ¿ya? Entonces, ahora dejo de compartir un segundito para volver a nuestra presentación. Por favor, denme un segundito. Y ahí está. Parece que se está compartiendo. Sí, ¿no? Ahí está. Denme un ratito, por favor. Ahí está, ahí está. Bien. Entonces, luego de ver esta parte, ya hemos revisado todo lo que compete a la normativa internacional y ahora vamos a revisar la parte que seguramente muchos de ustedes conocen y dominan mucho mejor, que es la normativa nacional. En este caso, nuestra famosa ley Avelino Cignani, Elizardo Pérez, ¿no? Entonces, ustedes tienen ahí en sus pantallas, por favor, me confirman si se está compartiendo de manera adecuada. Ahí está. Gracias, María. Gracias, Patricia, Eubio. Entonces, quise poner esta imagen para comenzar la parte normativa nacional, porque ¿a qué hace alusión? A ver, ¿a qué más o menos les hace recuerdo? ¿A qué ámbito nos estamos refiriendo con esta fotografía que está a la derecha? Bueno, para hablar un poco de la normativa de la ley Avelino Cignani, vamos a empezar brevemente con el tema de las bases legales, ¿sí? Y bueno, hay que recordar que antes de realizarse la promulgación de la actual Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, las personas con discapacidad, los estudiantes con dificultades en el aprendizaje o como en esta ley se les denomina talento extraordinario,
también, ¿no? Han vivido experiencias de permanente exclusión, desigualdad. Entonces ellos han sido víctimas de discriminación en diferentes procesos que se han vivido, procesos históricos de desarrollo principalmente económico, social de nuestro contexto boliviano. Entonces, por muchos años se han vulnerado cotidianamente sus derechos fundamentales en el entorno social, pero también en el ámbito educativo. Y entonces, a pesar, ¿no?, de que han habido y han existido algunos intentos para promover la integración, ¿no? La famosa integración. Ayer, acuérdense, decíamos que antes de la inclusión vino primero la integración. Entonces, en esos intentos en nuestro contexto de promover la integración de las diferentes personas con discapacidad, porque en ese entonces no se hablaba de neurodivergencias, no se hablaba todavía de diversidades, sino se habla de personas con discapacidad. Entonces, en este intento de promover esta integración de las personas con discapacidad a la vida social y principalmente en el ámbito de la educación, ¿no? Es a través de la promulgación de normas y leyes como la ley del 22 de enero de 1957 que va a crear este Instituto Boliviano de la Ceguera, ¿sí? Entonces, por eso quise poner esa foto para que un poco nos haga recuerdo de que aquí en Bolivia todo empezó por la creación del Instituto Boliviano de Ceguera. Ese es un hito en nuestra historia, ¿sí? Entonces hay que recordar que la ley 1678 de la persona con discapacidad y en la ley número 1565 de la famosa reforma educativa han sido las que han generado, ¿no?, experiencias aisladas de integración educativa. Pero vean ustedes, remarcado ahí integración educativa. Todavía se hablaba de una integración. Entonces, las mismas que habían sido decretadas, ¿no?, por las presiones, movilizaciones de las personas pues con discapacidad y todas las instituciones que tenían cierta afinidad con esta causa. Entonces, a partir de ahí, ¿no? En consecuencia de este hito tan importante para nuestro contexto boliviano, en consecuencia, el artículo número 9, en su numeral 2 de la Constitución Política del Estado, indica que se debe garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas. Así tal cual dice, e igual dignidad de las personas, de las naciones, los pueblos, las comunidades y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Y en su numeral número 5 indica de la misma manera textual, garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo, ¿no? Entonces, eso es mandatorio en nuestra Constitución Política del Estado. En esta misma Constitución, en el artículo 70, se especifican los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, un poco para resumir esta parte, otra vez retomando, todo empieza con este hito histórico en nuestro contexto boliviano y podemos decir que en el artículo 70, ¿no?, de nuestra Constitución Política se estaban detallando, se habían escrito los derechos, ¿no?, de las personas con discapacidad en varios numerales. Por ejemplo, el número 1 hablaba el derecho que tenían a ser protegido, ¿no? Las personas con discapacidad tenían derecho a ser protegidos por su familia, pero también por el Estado. Las personas con discapacidad tenían derecho a una educación y a una salud integral gratuita. Entonces, cuando uno lee la norma, luego un poco nos ponemos a pensar también, ¿no? Si aquí hay una ley, si en nuestra Constitución dice que la educación y la salud integral deben ser gratuitas para las personas con discapacidad, en nuestros contextos donde estamos ahora viviendo en nuestras ciudades,
¿Han observado ustedes alguna persona con discapacidad que no está ejerciendo su derecho a la salud y a la educación gratuita? ¿No? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no se está cumpliendo la norma? ¿No? Tres, en el punto número 3 se hablaba de la comunicación alternativa. Ese también era un derecho. Ya en el punto 4 se hablaba del derecho que ellos tenían a trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que asegure una vida digna. ¿No? Entonces, asimismo, se hablaba de que las personas con discapacidades en estos ámbitos laborales tenían todo el derecho de poder desarrollar sus potenciales, bueno, sus potencialidades individuales, ¿no? Entonces, actualmente yo considero que en muchas empresas se observa, ¿no es cierto? Se observa la presencia de personas con discapacidad y, bueno, muchos han incluido personas con discapacidad justamente por estas normativas, ¿no? Pero habrá que hacer una evaluación también, ¿no? De si se está cumpliendo a cabalidad todos estos derechos que acabo de comentarles, ¿no? Principalmente estos 4. Entonces, actualmente, nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el que todos conocemos, en su artículo 77, en su párrafo 1, establece que textual, la educación constituye, dice, una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. Lean ustedes ahí nuevamente, dice, constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera, o sea que el Estado, ¿no? Tiene que ocuparse económicamente, financieramente de este ámbito, ¿no? Que tiene obligación indeclinarla, garantizarla y gestionarla. ¿Verdad? Que el gobierno es responsable, ¿no? Asimismo, ¿no? Más abajo vamos a ver en el artículo 77 del texto constitucional, establece que el Estado, la sociedad tiene intuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. Y en el artículo 82, en su párrafo 3 de la Constitución, dice textual: se va a estimular con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo. Toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado tiene derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que le permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas, ¿no? Eso es lo que decía. Y finalmente, en su artículo 85 también se hace mención de que el Estado debe promover y garantizar la educación permanente de todas las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o con talentos extraordinarios en el aprendizaje bajo la misma estructura, bajo los mismos principios y valores del sistema educativo. Y además, dice, establecerá una organización y un desarrollo curricular especial, ¿no? Entonces, ahí está, cuando alguien menciona el tema de las famosas adaptaciones curriculares y surge la consulta, pero ¿por qué tengo que hacer, no? Entonces, aquí está la respuesta. Es mandatorio desde la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, aquí ya nos dice que no solo se debe garantizar la educación permanente de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o talentos extraordinarios, sino también que se debe establecer una organización y un desarrollo de una currícula especial, ¿sí? Entonces, ahí está, porque muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde está eso? Y bueno, entonces, asimismo, ahí en la ley 070, que es la ley Avelino Señani Elizardo Pérez, que se ha aprobado el 20 de diciembre del 2010 en su numeral 7, en el artículo 3, establece claramente que la educación, de manera textual, es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales
y personas que habitan el país. Ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del Estado plurinacional con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones sin discriminación alguna, según el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no?, cómo ya la ley Avelino Cignani eh, va a tener un sostén, va a tener una base en la misma Constitución Política del Estado, ¿no? Porque además, en el numeral 3 del artículo 17 se señala que la educación alternativa y la educación especial tiene como objetivo garantizar que las personas con discapacidad cuenten con una educación oportuna, pertinente, integral, que sea en igualdad de oportunidades con equiparación de condiciones y que esto se desarrolle a través de políticas, de planes, programas, proyectos de educación inclusiva y el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, como ven, para hablar de todo este tema de inclusión educativa, inclusión en el aula, estamos, ¿no?, con leyes desde nuestra propia Constitución Política del Estado hasta esta ley, la ley más actual que tenemos en la educación, la 070, Avelino Cignani y Elizardo Pérez, que sustentan, ¿no?, de manera amplia y sólida, por lo menos en la teoría, ¿no?, porque estamos hablando ahorita de la normativa. Seguramente la aplicación, la implementación va a tener un análisis diferente en cada contexto, ¿no?, de acuerdo a cómo se ha ido implementando. Sin embargo, hablando solamente de la parte normativa, realmente parecería, ¿no?, una ley bastante sólida en el tema de inclusión, ¿sí? En el tema de inclusión, porque ustedes están leyendo, o bueno, por lo menos lo que estamos revisando ahora hace énfasis especial en el tema de inclusión, ¿ya? Entonces, en relación a la formación técnica, por ejemplo, en educación alternativa y en especial esta misma ley, la ley 070, va a establecer en su artículo 19 que los niveles de la formación y la capacitación técnica tendrán, dice, su respectivo certificado o certificación como técnico básico, técnico auxiliar, técnico medio, que habilita o debería habilitar a las y los estudiantes su continuidad en la educación superior, ¿no? Eso es lo que se contempla. ¿Y para qué es esto? Para su incorporación al sector productivo. Y además menciona que otras certificaciones técnicas estarán sujetas a reglamentación y autorización expresa del Ministerio de Educación. Entonces, a ver, a nivel normativo, ahí está. Ahora habría que hacer un análisis de cuánto de esto realmente se cumple, ¿no? O se ha visto a lo largo de todos estos años, ¿no? Ahí está, en esta fotografía ustedes pueden observar, a él es Avelino Cignani, encontrado ahí un gráfico que hace un poco alusión, ¿no?, a la persona que le han puesto, o por la ley que tiene, que lleva su nombre. Bueno, entonces, cuando hablamos de la educación inclusiva, ¿no?, como parte del modelo sociocomunitario productivo, podemos mencionar que en el marco de la ley, de esta ley que estamos conversando ahora, la ley Avelino Cignani, la educación inclusiva, se constituye en parte sustancial del modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no?, que hasta el momento es lo que se ha ido implementando. Entonces, y dice, es transversal al sistema educativo plurinacional, es decir, al subsistema de educación regular, al subsistema de educación alternativa y especial y al subsistema de educación superior de formación profesional en cumplimiento del derecho a la educación de la diversidad poblacional como objeto y fin de su trabajo, ¿ya? Entonces, además, ¿no?, vamos a ver aquí un poco cómo este tema de la atención a la diversidad se ha ido inspirando, ¿no? En la ley se ha considerado
que la diversidad, o ha ido asumiendo que la diversidad de los grupos poblacionales y en realidad de todas las personas que habitamos, ¿no? Todo el contexto boliviano, con los diferentes procesos educativos oportunos y pertinentes, en un marco más dinámico de trabajo. Ello, según la ley, se considera que el tema de la solidaridad, la empatía, la cooperación, se habla mucho de la reciprocidad. Otro término que encontramos mucho en la ley es de la complementariedad y otros valores que la ley Avelino señala como valores sociocomunitarios. Entonces, a todo esto menciona la ley Avelino Signani que deberían estar estos valores sociocomunitarios presentes, ¿no? Y tienen que caracterizar estas relaciones entre los estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley Avelino Signani promueve, ¿no? Desde el marco normativo, recalco, que los estudiantes, maestras, maestros y toda la comunidad educativa deberían sostener o caracterizar sus relaciones bajo estos valores: solidaridad, tolerancia, cooperación, reciprocidad, complementariedad y otros. Entonces, en casos necesarios, dice la ley Avelino Signani, los procesos educativos deben personalizarse por el tipo de necesidades que presenta cada estudiante, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de lo que estamos viendo en los videitos, el tema de la inclusión. La diversidad, dice la ley Avelino Signani, no debería ser un obstáculo para los procesos educativos pertinentes. Más bien, la ley Avelino Signani dice todo lo contrario, ¿no? Estas diversidades tienen que ser una fuente de enriquecimiento de todas las relaciones. Acuérdense, el término que ellos manejan es sociocomunitarios, ¿no? Entonces, estas relaciones sociocomunitarias tienen que estar enriquecidas. ¿Por qué? Porque la diversidad, según la ley, permite este proceso amplio y dinámico en la construcción y en la reconstrucción de los conocimientos que van a surgir a partir de la convivencia entre las personas. Desde la ley Avelino Signani se maneja mucho el enfoque, o bueno, se menciona, ¿no? Que la convivencia entre las personas tiene que ser, a ver, el término en realidad es desde las distintas cosmovisiones, ¿no? Eso es lo que menciona la ley Avelino Signani, que las personas tenemos lo que nosotros mencionaríamos como ideas, percepciones. En la ley Avelino Signani se maneja con el término de cosmovisiones. Entonces, las personas tenemos diferentes cosmovisiones, ideas y percepciones, y eso no tiene que ser un problema, ¿no? También las personas, según la ley Avelino Signani, tienen necesidades educativas, expectativas, intereses, motivaciones o potencialidades, estilos y ritmos de aprendizaje que favorecen a la construcción de su identidad, ¿no? Porque eso prima en la ley Avelino Signani, la identidad del ser humano. Y además dicen que esta identidad está en relación, ¿no? Con el pensamiento y con el contexto donde se desarrolla la persona. Entonces, para que estos procesos educativos sean integrales y también sean inclusivos, se debe reconocer, ellos mencionan, estos tipos de diversidades. Primero encontramos ahí número 1, ustedes pueden ver en su pantalla, dice diversidad de estilos de aprendizaje. Entonces aquí se refiere principalmente a todas las formas, modalidades, procedimientos personales que son compartidos, pero donde cada persona va a desarrollar para aprender y procesar la información, ¿no? Porque esto les permitiría construir su propia visión del mundo. Además, estas, desde la ley Avelino Signani, se van a desarrollar en función de las relaciones con la familia, con su cultura, desde que el niño nace y a lo largo de toda la vida, ¿no? A eso se refiere con la diversidad en los estilos de aprendizaje. Entonces, miren cómo nuestra ley considera esta terminología, pero considera también este enfoque, ¿no? El tema de la familia y el tema en el que hace mucho énfasis la cultura. Entonces, la cultura, la familia, tiene que ver
con el estilo de aprendizaje del niño y eso se tiene que respetar porque la cultura es desde el nacimiento, ¿no? Todos nacemos en una cultura desde nuestro nacimiento y permanecemos en una cultura a lo largo de nuestra vida. Número dos, se habla de una diversidad de los ritmos de aprendizaje. Entonces aquí se reconoce a cada estudiante con sus propios tiempos en los procesos de aprendizaje. La ley Avelino-Cignani dice que es importante reconocer y adecuar todos estos ritmos y que todos los procesos educativos, principalmente con relación a contenidos y evaluación, tienen que tener esta flexibilización que hablábamos también un poco ayer, ¿no? Número tres, diversidad de las respuestas educativas. Entonces, esto de la diversidad de respuestas educativas, por ejemplo, es algo que no he encontrado yo en otras leyes, ¿no? En países similares, esto sí es algo que se ha incorporado, parecería de manera innovadora en esta ley. Y hace referencia a la urgencia de conocer las necesidades, los intereses, las expectativas, pero también todas las limitaciones, las dificultades de los estudiantes como referentes para una planificación educativa. Organización de los apoyos que cada uno de ellos va a requerir y también para el logro del éxito en los procesos educativos. Entonces, aquí sí se considera, ¿no? que nosotros como en nuestro rol educativo podamos considerar no solamente lo que le interesa, la expectativa, las potencialidades o necesidades de los niños, sino también conocer cuáles son sus limitaciones, cuáles son las dificultades, ¿no? Y tener esto como un referente para hacer nuestra planificación educativa. De ahí también que la importancia de considerar este aspecto, por ejemplo, en los famosos diagnósticos, ¿no? El primer día que ingresamos con los niños, niñas, generalmente se hace los famosos diagnósticos. Y esto les comento que no es solo una práctica en el sistema regular, sino también en el de educación superior, ¿no? Se estila mucho, incluso en las universidades privadas donde yo he trabajado y trabajo. El primer día de clases, sobre todo con primer y segundo año en las universidades, trabajamos este tema de los diagnósticos, donde buscamos justamente ver esta diversidad de respuestas educativas en los estudiantes y en base a esto hacemos nuestra planificación educativa y vamos adaptando también nuestras estrategias en educación superior. Número cuatro. Número cuatro nos habla de la diversidad cultural. Entonces aquí esto ya es más familiar para nosotros, ¿no? Porque aquí se reconoce, se valora, la ley Avelino-Cignani aquí subraya, ¿no? El aporte y además menciona, ¿no? Que las particularidades de los estudiantes, de los maestros, maestras, que se identifican como pertenecientes a una comunidad específica, peculiar o plurinacional, esa es la terminología que se maneja en la Constitución, o perdón, en la ley, es importante, ¿no? Entonces, ellos hacen prevalecer la diversidad cultural y dicen que esto se tiene que valorar, esto aporta mucho. Número 5, se habla también y se toma en cuenta la diversidad del entorno demográfico, ¿no? Aquí también se hace mucho hincapié en toda la composición poblacional originaria, ¿no? Así como el origen y el punto de encuentro de las diásporas, ¿no? De las diásporas humanas que la complementan. Entonces, aquí el entorno demográfico también se ha considerado en esta ley. Después, ya casi para finalizar, tenemos a la diversidad del entorno ecológico. Y aquí principalmente se trata de identificarse como seres naturales, ¿no? Copartícipes de una biodiversidad, que estamos comprometidos con la defensa de la vida en armonía con la madre tierra, ¿no? Que es otro término que a lo largo de esta ley se reconoce bastante. Entonces aquí el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y la madre tierra prima en la ley Avelino-Cignani. Y finalmente tenemos la diversidad lingüística y comunicacional. Entonces aquí la ley Avelino-Cignani también hace un reconocimiento
de las diversas formas de comunicación que se utilizan, ¿no? O que utilizan las estudiantes y en realidad todo el sistema educativo para interrelacionarse con su contexto, hemos dicho, sociocomunitario, ¿no? Entonces, en el desarrollo educativo para la ley Avelino Signani, la parte plurilingüe, ¿no? A la educación inclusiva, dice la ley, asume y desarrolla toda forma de comunicación como un medio para el desarrollo del ser y construir los saberes, conocimientos integrales, independientemente de las características biopsicosociales. Entonces, esta es la atención a la diversidad que le ha puesto nuestra ley Avelino Signani, ¿no? Hemos visto cómo en el marco internacional se ha hecho énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible y hay un objetivo, un solo objetivo relacionado al tema de la educación, pero que es bastante amplio, ¿no? Y bueno, entonces respondiendo a esta ODS, nosotros entonces tenemos, o sea, se ha querido fortalecer, creo que ese ha sido el espíritu de esta ley, ¿no? Hacer un fortalecimiento al tema de la diversidad, porque como ustedes ven, esta ley Avelino Signani, cuando le preguntamos o hacemos un análisis de si responde a la diversidad, la ley educativa boliviana, como está escrito, podríamos decir que responde en estos 7 tipos de diversidades, ¿sí? Diversidad en el estilo de aprendizaje, diversidad en el ritmo, diversidad de respuestas educativas, consideramos lo que los niños piensan, opinan, qué esperan, pero también qué les limita, su diversidad cultural, tomamos en cuenta en la ley, en nuestra ley educativa boliviana, la diversidad del entorno demográfico, la diversidad del entorno ecológico, ¿no? Eso creo que es un punto alto para Bolivia si nos tuvieran que evaluar hoy. Creo que el tema del medio ambiente es un punto arriba, que no todos los países vecinos también lo tienen en sus leyes educativas porque tienen otro ámbito que habla del medio ambiente, pero que esté así tan casado, tan interrelacionado con la educación, creo que también es un punto alto en nuestra ley. Y finalmente, la diversidad lingüística y comunicacional. Entonces, vean ustedes que desde la ley Avelino Signani, si bien no vamos a entrar en mucho detalle, se ha considerado la atención a la diversidad, ¿no? Entonces, los puntos que se han mencionado anteriormente son, ¿no?, aspectos de la diversidad que influyen en el desarrollo de los procesos educativos inclusivos al interior del sistema educativo plurinacional, ¿ya? Entonces, aquí vamos allá para ir un poco cerrando esta parte. Vamos a ver también que la norma prevé, ¿no?, la atención a la diversidad mediante el reconocimiento, entonces, de todas las diferencias de los estudiantes y el ajuste al sistema educativo plurinacional en función a determinados criterios. A ver, ¿cuáles serían esos criterios? La ley en sus diferentes áreas contempla, por ejemplo, la discapacidad, las dificultades de aprendizaje y el talento extraordinario. Ellos tienen esta denominación para estas 3 poblaciones. Cuando hablamos del criterio de las modalidades, ¿no?, vamos a ver que en la ley se habla de una modalidad directa, que habla de servicios especializados, pero también de una modalidad indirecta, ¿no?, que es la inclusión en el sistema regular con apoyos. Cuando se habla de una articulación, el contenido clave podríamos resumirlo en que se hace una vinculación con la educación regular, la educación alternativa y la educación superior. Se articulan estos 3. Si se habla del soporte institucional, vemos ahí como contenido clave que hay centros integrales para valoración, orientación y atención. Según la ley Avelino Signani, existen instituciones que van a brindar este servicio, ¿no?, a la comunidad. Ahora, eso también es objeto de análisis y de debate, ¿no? Realmente esto se cumple en el lugar donde yo vivo, en mi contexto. Cuando yo he tenido el primer caso de un niño con el que yo quería trabajar y tenía una neurodivergencia, había en mi comunidad, en mi zona, en mi barrio, un centro donde yo podía derivar para una valoración, orientación y atención gratuitos.
del gobierno, del Estado, ¿no? Entonces, aquí la ley Avelino Signani dice que la ley contempla un soporte institucional. Y si hablamos del criterio de evaluación, el contenido clave es la integralidad, ¿no? Que se muestra una integralidad que está basada principalmente en un desarrollo personal y la transitabilidad educativa. Eso es un resumen un poco de toda la ley Avelino Signani, pero como les digo, en la interpretación simplemente de la norma, ¿no es cierto? Y bueno, para finalizar, aquí tenemos el enfoque de derechos en la educación. Les mencionaba que este es el enfoque transversal, ¿no? Que se maneja a la hora de presentar proyectos y a la hora de realizar en general cualquier actividad relacionada con los niños, niñas o adolescentes en cualquier ámbito, principalmente en el ámbito de la educación. Entonces, la educación es un derecho fundamental. Nosotros sabemos que debe garantizarse sin discriminación, se debe reconocer las diferencias culturales, cognitivas, sociales, funcionales, y la inclusión educativa es la expresión concreta de qué entonces del respeto a los demás, ¿no? De manera concreta, la inclusión es eso, es el respeto a los derechos de los demás, ¿no? De manera breve, ahora cuando nos explayamos sabemos que la inclusión no solo es el respeto, ¿no? También es la valoración y demás. Entonces, los derechos exigen igualdad de oportunidades y el sistema educativo debe proporcionar entonces ajustes razonables y apoyos especializados para estudiantes con dificultades de aprendizaje, ¿no? Desde el enfoque de derechos se promueve que entonces debería existir estos apoyos especializados. La no discriminación, según basados en el enfoque de derechos, va a garantizar que estas personas puedan incluirse plenamente en la educación regular y puedan acceder a los mismos contenidos, evaluaciones y oportunidades de desarrollo que sus pares, ¿sí? Entonces, la educación es un derecho fundamental, pero debe siempre trabajarse bajo este enfoque de derechos a fin de garantizar y precautelar y buscar siempre el interés superior de los niños, ¿no? Al final, eso debe primar siempre también cuando hacemos una intervención y muchas veces podemos estar al límite o bordeando, ¿no? Quizás en lo desconocido o lo innovador y no sabemos si esto tal vez en vez de ayudar al niño le va a perjudicar. Y entonces ahí la pregunta que nos tenemos que hacer siempre cuando ustedes tengan una duda respecto a la intervención que van a hacer, y no solamente me refiero a las estrategias educativas. Por ejemplo, si ustedes en el aula tienen un niño con una neurodivergencia, pero ese niño les comenta que está viviendo una situación de violencia por parte del papá o de la mamá o de algún familiar, ¿no? Y entonces en ese momento, si no hay un protocolo específico en el centro donde estamos trabajando, ya sea escuela u otra instancia, si no existe un protocolo claro, nosotros bajo el enfoque de derechos, lo que tenemos que preguntarnos es siempre por el interés superior del niño. Después de esta intervención, ¿estoy favoreciendo al niño? ¿Estoy ayudando a que se cumplan sus derechos? ¿O con lo que voy a hacer, estoy más bien vulnerando el derecho del niño, niña o adolescente con el que estoy trabajando? Porque, por ejemplo, si ustedes hacen una actividad que conlleva a que este tema de la violencia se siga perpetuando en la familia, se normalice en la familia de un estudiante con una neurodivergencia, ahí ustedes están vulnerando el derecho del niño, ¿no? Porque los derechos del niño y la niña y el adolescente dicen los niños tienen un derecho a vivir una vida plena y libre de violencia, ¿no? Los niños no deberían vivir violencia. Entonces, el enfoque de derechos nos ayuda a eso, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento dudan, están dudando de alguna intervención y en ese momento tienen que tomar una decisión rápido, pregúntense eso, ¿no? ¿Es con la decisión que yo voy a tomar,
y de la forma que voy a actuar en este momento, estoy contribuyendo a la vulneración de derechos del niño o estoy ayudando a ejercer los derechos de este niño. ¿Y? Entonces, para eso nos sirve el enfoque de derechos en la educación, ¿ya? Y finalmente les muestro aquí algunos instrumentos técnicos que nos van a ayudar para la inclusión. Aquí tenemos, por ejemplo, en el año 2023, los lineamientos curriculares de educación inclusiva para el sistema educativo plurinacional. Todo esto está en la página del Ministerio de Educación y lo pueden descargar en una modalidad PDF. También van a encontrar ahí un programa educativo para estudiantes con condición de trastorno del espectro autista que se ha publicado en el año 2023. No está tan desactualizado. También se cuenta con otro instrumento normativo, que es el Reglamento para el Fortalecimiento de la Educación Inclusiva en modalidad indirecta. Miren, este documento es casi nuevito porque se ha publicado el año pasado, pero también existen currículos y guías específicas, ¿no? Por condiciones, es decir, para la discapacidad intelectual, auditiva, visual, dificultades de aprendizaje, educación en casa, formación técnica y otros que están también vigentes, que se revisan y se actualizan periódicamente y que también se encuentran en la página del Ministerio de Educación de Bolivia. ¿Ya? Entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, si no, pasamos al siguiente videíto, por favor. El video que les quiero mostrar ahora, déjenme un ratito, voy a cerrar, voy a dejar de presentar mi pantalla. Y ahora vamos a ver, antes de que se complete el tiempo nuevamente, vamos a ver el siguiente video que habla sobre inclusión educativa, pero en lo que les había comentado. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí tenemos. Ahora vamos a ver entonces un video que nos va a mostrar estrategias pedagógicas para el aprendizaje en estudiantes con trastornos del aprendizaje. ¿Ya? Entonces, también como un recordatorio del tema de la inclusión y de las estrategias que ustedes pueden ahora incorporar en la práctica ya con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo observamos. Ahí vamos. Ahora sí, ¿no? Gracias. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Stephanie Sánchez, psicóloga con experiencia en la atención a dificultades en el aprendizaje. En este tema aprenderemos sobre distintas estrategias pedagógicas que podemos aplicar en nuestras aulas para la atención a estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje, como la dislexia, la disgrafía y discalculia. Entremos en materia. Cuando hablamos de las dificultades de aprendizaje, nos referimos a un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos que afectan las habilidades del estudiante en la lectura, la expresión, escucha, habilidades no verbales, el razonamiento y las matemáticas. Los estudiantes pueden no manifestar estas alteraciones a lo largo de todo el ciclo vital y suelen ser detectados a partir de los años de edad, al ingresar a educación primaria y presentar dificultades en la organización espacial o temporal. Para identificar las dificultades de aprendizaje será imprescindible considerar los siguientes criterios o indicadores. El desempeño del estudiante no está acorde con su edad cronológica, afectando significativamente aprendizajes y sus actividades en la vida diaria. Las dificultades pueden no manifestarse y son notorias hasta que el estudiante se enfrenta con un nivel académico que excede a sus capacidades. Las causas de las dificultades de aprendizaje no deben ser asociadas a la discapacidad. Los trastornos neurológicos, las condiciones psicosociales adversas, falta de estimulación del lenguaje,
y la instrucción educativa. La dislexia es un trastorno del aprendizaje, de la lectoescritura, la ortografía y algunas veces del habla. Pongamos atención a las siguientes características en el aprendizaje de estudiantes con dislexia. Dificultades en la comprensión del significado de lo que se lee, invierte letras, sílabas o palabras. Por ejemplo, confunde el orden de las letras dentro de las palabras. Barzo por brazo. Confunde especialmente las letras que tienen una similitud como D por B y U por N. Omite letras en una palabra. Arbo por árbol. Se pueden utilizar estrategias pedagógicas para apoyar el aprendizaje de estudiantes con dislexia, tales como búsqueda de sílabas ocultas oralmente. Veamos, pedir al estudiante que identifique el trocito de palabra o sílaba que falta. Ejemplo, refrigeradora. ¿Qué sílaba hace falta? G, refrigeradora. Ejercicios de ordenar grafemas para formar palabras. Ejemplo, lepais, lápiz. Completar por escrito las palabras con grafema que falta. Por ejemplo, caralo. ¿Qué fonema hace falta? Me, caramelo. Dictados de sonidos. Ejemplo, ¿qué palabra estoy diciendo? P, E, L, O, T, A. Pelota. La disgrafía incluye exclusivamente errores en la escritura, sin necesidad de que tales errores se den también en la lectura. Por tanto, un estudiante que presente disgrafía no tiene necesariamente que leer mal. En las características en el aprendizaje de estudiantes con disgrafía tenemos una postura gráfica incorrecta, el tamaño de las letras excesivamente grande producto de movimientos anómalos del brazo o por el agarre incorrecto del lápiz, sea muy arriba o abajo. El espesor de las letras o de las palabras, estas aparecen desligadas o, por el contrario, apiñadas e ilegibles. Los enlaces entre las letras, distorsionándolas por desconocimiento o por dificultades para realizar los giros y rotaciones necesarias. Ahora observaremos un ejemplo práctico en la escuela Engracia Chávez, del municipio de Rivas. Entre algunas estrategias pedagógicas para apoyar el aprendizaje de estudiantes con disgrafía, podemos orientarle a los estudiantes las siguientes. En la referencia a la postura gráfica, hacer recomendaciones sobre la forma adecuada de sentarse y sujetar el cuaderno, considerando la mano dominante del estudiante. Para mejorar la grafía de los estudiantes, realizar con brazos, muñecas y codos ejercicios de lateralidad, rotación, ritmo, apreciación de longitudes, tamaño y ángulo. Posteriormente, trabajar en superficies horizontales en la mesa para desarrollar los movimientos finos de la muñeca, manos y dedos. Realizar ejercicios inicialmente de forma libre, luego con grafemas que deben estar en correspondencia con el trazo de la letra que se estudia. Ahora observaremos otro ejemplo práctico en la escuela Engracia Chávez para apoyar a estudiantes con disgrafía. Buenos días, niños. Buenos días. Bueno, vamos a recordar nuestro contenido del día de hoy, el grupo fonemático JG. Recordemos que este contenido lo vamos a afianzar para que tratemos de hacer las cosas bien, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer. Vamos a pasar a Amadeo a la pizarra para mejorar la motora fina, ¿verdad? En el pautado. Venga, Amadeo.
Recordemos, Amadeo, que iniciamos de derecha a izquierda. Sube y baja, ¿verdad? Baja al césped, sube al cielo. Muy bien, Amadeo, lo hizo muy bien. Vamos a darle un aplauso a Amadeo. Ahora, para reafirmar lo que hicimos en el pautado, vamos a reafirmarlo en esta hojita que yo les voy a entregar. Ahorita Maike me va a venir a ayudar a repartirlos. A Brittany, a Yusmeilin, otra hojita, muy bien, excelente. La discalculia se caracteriza por dificultades en el procesamiento de la información numérica, el aprendizaje de acciones aritméticas, la ejecución correcta y fluida del cálculo matemático. Conozcamos algunas de las principales dificultades. Falta de comprensión en el concepto y lectura de los números, problemas para copiar y escribir los números matemáticos y sus símbolos. En la corrección y fluidez en el cálculo para hacer sumas o restas rápidas mentalmente, que son la clave para trabajar en forma independiente y eficaz. En el razonamiento matemático, los estudiantes poseen problemas para contar, medir y calcular. Entre las estrategias pedagógicas para apoyar el aprendizaje de estudiantes con discalculia, podemos orientarles a los estudiantes las siguientes. Juegos como el bingo con variedad de láminas y temas de matemáticas que desarrollen la memoria. Ejercicios de seriación, ordenar elementos de una serie. Habilidades de cálculos relacionados a la vida cotidiana. Ejemplo, jugar a la pulpería. Juegos con recipientes para rellenar arena o agua en diferentes medidas. Estimados docentes, es importante mantener la observación e identificación de las características mencionadas para trabajarlas día a día e incluirlas en nuestro planeamiento educativo y contribuir al desarrollo de aprendizajes en nuestros estudiantes. Les recomiendo enfocarnos en las fortalezas de los estudiantes y hacérselas notar para que identifiquen sus puntos fuertes y sean capaces de fomentarlos y sentirse orgullosos de ellos. Agradecemos su atención y les animo a continuar aprendiendo para promover prácticas de educación inclusiva en sus escuelas. Hasta luego. Bien, entonces hasta aquí habríamos completado nuestra sesión del día de hoy. Vean también que en este último video se hacen un cierre también haciendo mucho énfasis en la parte actitudinal, ¿no es cierto? Del rol del profesor, del tutor inclusivo, porque aquí se menciona el tema de la observación, ¿no? Que tenemos que ser bastante observadores para nosotros poder hacer nuestra planificación en base a los logros y avance de la clase. Y también una recomendación muy importante al final del video sobre las fortalezas de los niños, niñas, ¿no? Que es muy importante identificar las fortalezas. Inicialmente vamos a identificar seguramente las fortalezas de los niños que quizás más nos han llamado la atención o requieren mayor apoyo, pero es importante a lo largo de todo el periodo de trabajo que tengamos con niños o niñas a nuestro cargo, que identifiquemos las fortalezas, las cualidades positivas de cada uno de nuestro grupo de niños y niñas, ¿sí? Eso también es casi garantía del éxito del trabajo, porque eso va a permitir la comunicación asertiva y también lo que decíamos el día martes, el tema de la empatía, ¿no? Vamos a empatizar cuando nosotros podamos reconocer. Tal vez a simple vista va a saltar las limitaciones del niño, pero también tenemos que identificar las fortalezas del niño, ¿sí?
Bien, entonces con esto habríamos concluido esta sesión. Quiero agradecerles también por la atención prestada y bueno, nos encontramos mañana en este mismo espacio. No se olviden que todas las clases están siendo subidas a la plataforma y las presentaciones que estoy compartiendo con ustedes también están en la plataforma, ¿sí? Que estén muy bien, buen descanso y nos encontramos el día de mañana. Gracias, Buenas noches. licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick.